soy Moisés y les vengo a hacerles un pequeño resumen del análisis de la evidencia experimental de que la Tierra no está girando, ¿ya? Sería bueno que si hubiese un piloto dentro del grupo diera su opinión también sobre esto, ¿no? Yo no me considero terraplanista 100%. Yo estoy investigando eso. Yo digo que estoy convencido a un 90%, por así decirlo. No me falta a mí la experimentación. Y ahora nos encontramos en un mundo desconocido y quisiera ver qué es lo que ocurre si le lanzo esta pelota a Joaquín. Si miran atentamente verán que no sale del todo bien. Voy a tratar de apuntar mejor, pero vuelve a desviarse. Parecería que en nuestro mundo todo cuerpo en movimiento sufre una desviación lateral. Y aún apuntando muy cuidadosamente, solo lo logro con gran dificultad. Se puede apreciar acá nuevamente una desviación lateral cuando la pelota vuela por el aire. Una cosa está clara y es que nos encontramos sobre un plano giratorio. Y la cámara, arrastrada en este movimiento, muestra imágenes que no nos permiten ver efectivamente que estamos girando. Y ahora voy a lanzar un chorro de agua sobre Babette. Veamos si la puedo mojar. Podemos apreciar que el chorro también sufre un desvío, pero esta desviación no guarda ninguna relación con la fuerza centrífuga, sino que se trata del llamado efecto Coriolis. Por ejemplo, tomemos un péndulo. Este puede servirnos para reconocer en qué sistema nos encontramos. Por regla general, un péndulo oscila en el mismo lugar, pero aquí, en este microcosmos, dibuja el contorno de una roseta. O sea que se desvía siempre lateralmente. Si usted quiere experimentar este mundo desconocido en su propia casa, no tiene más que construir una superficie giratoria como esta. Lo cierto es que no nos es tan ajena la experiencia que realizamos sobre un plano giratorio, ya que vivimos sobre una esfera giratoria como es la Tierra. El movimiento se realiza de oeste a este y las velocidades alcanzadas son bastante altas. Por ejemplo, en el Ecuador se alcanzan unos 1.600 kilómetros por hora. Y la vieja pregunta es si se mueve conjuntamente la capa de aire que la rodea. Esta es una cinta plástica que hemos colocado alrededor de la Tierra, y si hacemos girar ahora el globo terráqueo a gran velocidad, veremos que la cinta plástica es arrastrada, o sea que la pregunta ha sido contestada. La capa de aire se mueve junto con la Tierra. Y también queda contestada la vieja cuestión que uno se planteaba hace más de 100 años de si sería confortable el viaje en globo. La gente creía antes que simplemente se ascendía y la Tierra giraba por debajo del globo de aire caliente y se aterrizaba, por ejemplo, en América. Pero ello no es así, como ustedes ya han visto. Debido a que la capa de aire gira conjuntamente, sobre ella actúa aquí también la fuerza Coriolis. Y si observamos ahora el Ecuador, donde hace mucho calor, vemos que el aire asciende, se enfría arriba, vuelve a caer y fluye nuevamente hacia el Ecuador. Surge entonces la incógnita de cuál es la dirección de estos vientos. Es claro que estos vientos alisios no tienen esa dirección, sino que son desviados por la fuerza Coriolis. O sea que existe el alisio del noreste y el del sureste. Esta es, pues, la influencia de la fuerza Coriolis sobre nuestra vida cotidiana. También los líquidos están sujetos a la fuerza Coriolis, como puedo demostrárselo con este ejemplo extraordinario. Aquí tengo un plano giratorio al que está conectada una manguera por la que voy a hacer correr agua en esta dirección. Si ahora el plano comienza a girar, pueden ver con claridad cómo el tubo de goma se desvía hacia la parte roja. Ustedes verán que si envío la corriente de agua en dirección contraria, la goma se desvía hacia la franja azul. Y si cierro el pasaje de agua,
volverá a su posición inicial debido a que en los líquidos y en los fluidos se deslizan partículas exactamente igual que en nuestro juego con las pelotas y el plano giratorio. Ese es el efecto de la fuerza Coriolis. Digamos que los movimientos giratorios pueden simularse de otras formas, por ejemplo con un columpio. Aquí se columpia un tubo de goma de forma que parece como si este extremo del tubo girara en ambas direcciones. Y si ahora hacemos pasar agua por el tubo, ocurre algo especial. De pronto todo el sistema comienza a agitarse. Si corto el pasaje de agua, vemos que el balanceo retorna a la normalidad. Pero si vuelvo a hacerla correr, realizará nuevamente este movimiento, indicando que también estas partículas de agua están sujetas a la acción de la fuerza Coriolis. De esta forma, también puede medirse sin dudas el pasaje de un fluido o un líquido. Muy buenas a todos, ya estoy de vuelta con un nuevo vídeo para todos ustedes. Espero hayáis disfrutado de esta exposición divulgativa sobre el efecto Coriolis. En verdad, es un tema realmente interesante y con algo de leyenda urbana a sus espaldas. Pero en esta ocasión, no me centraré en ellas, más bien me centraré en el magufo que ha traído este tema a colación. En esta ocasión, no sabría presentaros a este personaje adecuadamente, porque lo cierto es que es un nuevo tipo de magufo del que solemos estar acostumbrados. Se hace llamar Moisés y tiene un canal llamado El Péndulo de Moisés. Y se declara ingeniero civil, lo cual no voy a poner en duda en ningún momento en principio, pero debe ser una carrera muy completa en su país, ya que se atreve a dar lecciones de geología a geólogos, de bioquímica a químicos, de aerodinámica a pilotos, de astronomía a astrónomos y básicamente de cualquier materia que le des, y sobre todo de teología. Ese es su gran fuerte. Lo cierto es que cumple con el patrón clásico de un terraplanista. Esto es, aprendiz de todo y maestro en nada. Créanme lo que les digo. Llevo más de un mes con él en un grupo de Telegram rodeado de expertos en diferentes materias, los cuales están dándole verdaderas explicaciones muy detalladas de cosas que él simplemente niega, en la mayoría de ocasiones solo porque va en contra de las Sagradas Escrituras, sin más, solo las niega y sigue para adelante. Pero supongo que como semidios se encuentra con la autoridad de negar lo que le dé la gana. Al principio, él no se declaraba terraplanista, solo ponía en duda la rotación terrestre, aunque al final terminó saliendo del armario. Y a pesar de defender un modelo esferoidal geocéntrico, reconoció creer que la Tierra es plana. Ahí lo dejo. Yo creo en la Tierra plana, yo creo que es plana. Ahora, yo no me gusta hablar de cosas cuando estamos hablando de ciencia, ¿sabes? ¿No? Es un tipo que aspira a que le den el premio Nobel por sus increíbles hallazgos y pretende presentar algo así como una tesis doctoral o un estudio súper avanzado allá por diciembre, donde nos dejará a todos boquiabiertos y cambiará el mundo de la ciencia para siempre. Está convencido de que va a cambiar el paradigma mundial al geocéntrico. Lo que no tengo muy claro es si después tratará de volver a cambiarlo al plano o vete tú a saber. Para mí es un honor compartir espacio con el nuevo Einstein, pero mientras eso llega, en este vídeo voy a tratar de explicar en qué consiste el centro del descubrimiento de este personaje, ya que la base de su postulado se basa en usar los vuelos de aviones como ejemplo, y por lo visto, él es todo un experto en aerodinámica y sobre todo en pilotaje, y permítanme que discrepe. Solo publicó un vídeo al público, que es el que analizaremos hoy aquí. Según él, iba dirigido a un grupo de científicos cubanos y se equivocó en muchas cosas, pero como no tengo ganas de esperar a su postulado final, donde deslumbrará a la humanidad, pues decidí usar este mismo, que a fin de cuentas deja bien claro lo que piensa. Y créanme cuando les digo que con lo que cuenta en este vídeo y un mes de chat leyendo esas aberraciones hacia las diferentes ramas de la ciencia, es más que suficiente para poner a este personaje donde le corresponde. Lo raro es que él mismo declara que ese vídeo tiene muchas equivocaciones y que no explica las cosas correctamente, así que a fin de cuentas casi que ha hecho el trabajo por mí. Pero bueno, ya que llevaba el vídeo por el 75% hecho, pues decidí terminarlo y explicar en qué se equivoca. Porque si tú estás equivocado en un postulado o en una forma de decir las cosas o en el contenido, lo que tienes que hacer es subir un vídeo corrigiendo, un vídeo corrector, diciendo mira, me equivoqué aquí, aquí o acá. Pero como ese no es el caso, vamos a tratar de explicar aquí en qué puntos está erróneo lo que expone. Vamos a ver qué nos plantea.
Es sencillo. Es sencillo, la evidencia experimental de que la Tierra no está girando la constituyen los vuelos meridionales. ¿Qué son los vuelos meridionales? Son los vuelos que ocurren de sur a norte o de norte a sur. Da igual que el hemisferio se haga. Él va a usar los vuelos meridionales como ejemplo clave en su postulado. O sea, aquellos vuelos cuya ruta es norte-sur o sur-norte, sobre los meridianos. Continuemos. Ustedes tienen que comprender, para entender este problema, de la física del efecto Coriolis, la física del movimiento inercial, y tienen que saber también de dinámica del fluido. Se te olvidó indicar a tu público que estaría bien también saber un poquito de aviación, de pilotaje, de la capacidad que un piloto tiene sobre su avión para poder maniobrarlo y corregir su deriva. Pero imagino que eso para ti no es muy importante. Comentaré levemente un poco sobre los marcos inerciales y no inerciales para ponernos un poco en situación, ya que para entender a este personaje viene muy bien repasar estos términos que incluso para los que no hemos estudiado física creo que son más o menos manejables. En mecánica newtoniana, un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia en el que las leyes del movimiento cumplen las leyes de Newton, y por tanto la variación del momento lineal del sistema es igual a las fuerzas reales sobre el sistema. En cambio, la descripción newtoniana de un sistema no inercial requiere la introducción de fuerzas ficticias o inerciales. En otras palabras, un sistema inercial es aquel en que el movimiento de las partículas puede describirse empleando solo fuerzas reales, sin necesidad de considerar ninguna fuerza ficticia. Por lo que en los sistemas inerciales, como lo son los acelerados o cuerpos en rotación, como la Tierra, existen fuerzas que no son ejercidas por ningún cuerpo en concreto. Algunas fuerzas ficticias o de inercia son la fuerza centrífuga, por ejemplo, y la fuerza de Coriolis, que es la que vamos a tratar aquí. Es por ello, por lo que en el vídeo del principio, por ejemplo, veíamos como para un observador dentro del sistema no inercial, el agua o la pelota se desviaba, pero en realidad para un observador inercial fuera del sistema, el agua o la pelota solo estaban tratando de seguir una línea recta desde el momento en que son lanzadas. Y dicho movimiento se explica perfectamente con las leyes de Newton. Cabe resaltar, y es algo que Moisés parece no entender aquí, que esta línea recta que describen los objetos en los sistemas inerciales serán rectas siempre que una fuerza externa no influya en ese movimiento, como es el caso de los motores de un avión. Pero veremos eso más adelante. Quedando claro este asunto, ¿qué tiene que ver todo esto con los vuelos de los aviones? Pues es evidente que un vuelo, que no sea por el mismo paralelo terrestre, en nuestro planeta Tierra sufrirá de este efecto Coriolis. Sufrirá esta desviación aparente desde nuestro punto de vista, y en esto radica el postulado de Moisés. Él afirma que los pilotos no corregimos este tipo de deriva, pero no me adelantaré a los hechos. Continuemos. Sería bueno que si hubiese un piloto dentro del grupo diera su opinión también sobre esto, ¿no? ¿Y para qué? No has tenido un piloto en el chat, has tenido dos y no has hecho caso a ninguno. Te ponías encima de ellos y nos decías cómo hacer nuestro trabajo. Además, este no es un problema que te deban solucionar los pilotos. Es un problema de física. Pero eso ya lo sabías, ¿verdad, Moisés? Te la pasan mendigando y buscando conversaciones con pilotos para acusarlos de no corregir una deriva que según tú, y solo tú, deberían corregir. El hecho de que la unánime respuesta por parte de cualquier aviador sea no tenemos en consideración el efecto Coriolis porque es mínimo, no te sirve y usas esa respuesta totalmente acertada como prueba irrefutable de que la Tierra no gira. Y no existe en el universo una conclusión más errada que la tuya, y eso es lo que vamos a demostrar en esta saga de vídeos. En fin, vamos al grano a ver lo que expone. La ola giratoria, al estar supuestamente girando, tiene por ley de la física, la geometría, que tener diferentes velocidades tangenciales. O sea, en Miami la velocidad tangencial, por ejemplo, de latitud 26, sería de 1500 km por hora. Sin embargo, en Toronto, la velocidad tangencial de la Tierra sería 1200 km por hora. Para una diferencia de velocidad tangencial de 300 km por hora.
Lo que trata de exponer es que este fenómeno real y conocido por todos, de diferentes velocidades tangenciales en diferentes latitudes, debería afectar, y no se equivoca, a un avión que vuele norte o sur-norte. Y pone el ejemplo de estas dos ciudades, Miami y Toronto, donde la diferencia de velocidades es de unos 300 km por hora. Según él, esto es un tremendo problema para el avión. De hecho, fíjense la comparación que pone. Ahora, ¿por qué es importante la velocidad tangencial? Imagínense que ustedes, les voy a poner un ejemplo para que entiendan, ¿no? Imagínense que ustedes están encima de una vagoneta que se mueve, digamos, a 100 km por hora. Ustedes tienen unos patines puestos, están en la parte de atrás de la vagoneta y tienen unos patines puestos. ¿Qué sucede? Si ustedes saltan hacia un costado de la vagoneta, hacia la carretera, con los patines, con la rueda de los patines apuntando en la dirección en la cual se mueve la vagoneta, no van a tener problemas, ¿no? Pero cuando ustedes caigan, toquen el piso, las ruedas van a moverse junto con la dirección de la vagoneta, ¿no? Sin embargo, si usted se tira de la camioneta con las ruedas en posición transversal a la dirección de la camioneta, quiere decir que usted se tira, en vez de con las ruedas apuntando en la dirección que se mueve la camioneta, se tiran en una dirección perpendicular, ¿qué va a pasar? Obviamente se va a despetroncar usted, ahí va a quedar, ¿no? Claro, Moisés, porque como todo el mundo sabe, los aviones se teletransportan de un sitio a otro. Según tú, desaparece en Miami y al rato aparece en Toronto. Pareces no ser muy consciente de lo que ocurre entre medias, encontrándose con diferencia de 300 km por hora de repente. Eso es exactamente lo que ocurre en tu ejemplo del tren. ¿Por qué no pruebas a saltar con los patines en sentido transversal, pero desde un tren que se mueva a 1 km por hora? Seguramente no ocurriría lo mismo. Todo lo que veo son disparates y un desconocimiento absoluto de la física del mundo que nos rodea, en concreto del hecho de que la atmósfera está girando junto con la Tierra. Pero no me adelantaré aún y veamos cómo continúa la ponencia. Entonces, esto justamente es lo que pasa. O sea, los vuelos que ocurren en la dirección en la cual supuestamente rota la Tierra sobre su eje, no tienen ese problema porque ellos aterrizan justo sobre la misma velocidad tangencial sobre la cual salieron, ¿no es verdad? Pero aquí, en este tipo de vuelos, pasa lo mismo que con los patines. O sea, las ruedas del avión van a tratar de aterrizar en una superficie que tiene otra velocidad tangencial. En este caso de este vuelo son 300 km por hora. Entonces, ¿qué sucede? Esto es algo que está a la vista de todos, ¿no? Y uno dirá, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esto no lo saben los pilotos, esto no lo enseñan las escuelas de aviación. Hay muchísimos manuales de aviación disponibles en PDF gratis para pilotos. Entran al PDF, al documento, y ponen en el buscador, buscan para ahorrarles tiempo, busquen efecto Coriolis y ni siquiera aparece. O sea, no se enseña, o sea, eso es falso. O sea, no se enseña nada a un piloto para que tome en cuenta esta desviación.
este libro, Meteorología de la Aviación del... ¿Qué año? Vamos a ver cuándo me desayune yo esto. En el 2004. Bueno, si vamos a un poquito a la parte de que te habla sobre la relación de distribución isobárica y dirección del viento, te explica, aquí te da ejemplos, ahora te lo mandaré para que tú lo leas tranquilito, de que si vemos que aquí tienen los tres aviones A, B y C, que si uno va a 500 km por hora, el otro a 1000, el otro a 1660, en fin, que te cuenta de que cada uno tiene que ir a una velocidad, te cuenta sobre velocidades tangenciales y te dice todo aquí está causado. La fuerza desviadora debido a la rotación de la Tierra se conoce por la fuerza de onda, Coriolis, va a ser que sí lo estudiamos, y que el valor es... Bueno, pues aquí lo tenemos, lo tengo como VIP además, que te lo ponía así de very important point, donde podemos ver que la desviación es el producto de la densidad del aire por la velocidad de la partícula, en este caso del viento, por la velocidad angular de la Tierra. Sí, ya sé que dices que a lo que te refieres es a la corrección que la aeronave debe hacer por el efecto Coriolis, pero es que un avión vuela a través del aire, y al aire también le afecta el efecto Coriolis, de hecho le afecta bastante más, es por ello que estudiamos su comportamiento. Al avión le afecta muy poquito y de hecho se corrige, y explicaré cómo se hace minuciosamente en el siguiente vídeo. Por supuesto que se enseña el efecto Coriolis a todos los pilotos, caballero. Otra cosa diferente es que con el paso de los años se acuerden de sus mínimas implicaciones. Se les explica muy bien en qué consiste, o se les debería explicar. Yo al menos hablo por mí, y hay muchísima documentación al respecto sobre la misma. Es por ello que se sabe cuál es la deriva que produce dicho efecto, la cual es mínima. De hecho, sería prácticamente imposible diferenciarla del viento. Y después te mostraré exactamente de qué deriva estamos hablando. Y van a notar que se consideran todos los factores: temperatura, velocidad del viento, factores atmosféricos. Todo se tiene que tomar en cuenta para que el vuelo sea exitoso, para que se ahorre en combustible. Sin embargo, no aparece por ninguna parte la consideración del efecto Coriolis. O sea, no se considera por ninguna parte que deba el piloto considerar esto y deba realizar una maniobra para evitar este desplazamiento que sí o sí tiene que ocurrir si la Tierra está girando. Efectivamente, a la hora de realizar un vuelo, se tienen en cuenta todos los factores que afecten al vuelo, aunque es un trabajo que en la mayoría de ocasiones realizan en las grandes compañías los despachadores de vuelo. Calculan la ruta óptima teniendo en cuenta la dirección del viento, área restringida, nivel de turbulencias, temperatura, peso de la aeronave, etcétera, 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 para programar el vuelo de la forma más eficiente posible. Una vez diseñada la ruta, esta se la entregará al piloto, que junto con toda la documentación climatológica del vuelo será introducida en la computadora de vuelo. A partir de ahí, el piloto, así sea de forma manual o automática, debe asegurarse de seguir esa ruta, de corregir cualquier deriva. Una deriva de tu ruta puede ser ocasionada por infinidad de factores. El más importante, evidentemente, es el viento, pero no es el único. También las turbulencias te desvían, o el desplazamiento del centro de gravedad del avión debido al consumo de combustible. El consumo no simétrico del combustible de un ala con respecto a otra. Turbulencias de aire claro también son muy comunes. La propia configuración de la aeronave, como los flaps, dispositivos de sustentación, compensadores, etc. Pero no tendrá ninguna deriva ocasionada por el efecto Coriolis, que deba corregir de manera específica. Repito, y ojo que esto es algo que tengo que rectificar porque yo estaba errado en el concepto. Honestamente, yo siempre creí que la deriva por Coriolis era tan ínfima que pasaba desapercibida por las correcciones por el viento. Pero analizando el proceso físico que hay detrás de todo esto, pude comprobar que no. Que esta deriva la corrige automáticamente el avión sin intervención directa del piloto. Pero eso lo explicaré con mucho detalle en el siguiente vídeo.
Este chico insiste en que ha hablado con pilotos que le han dicho que no corrigen por Coriolis y lo toma como prueba irrefutable de que la Tierra no gira. A ver, ningún piloto te va a decir que corrige la deriva de Coriolis porque todos saben que es un efecto ínfimo, muy pequeño. Lo que no te cuentan en la academia es que ni siquiera debes corregir esa ínfima deriva, porque es el avión el que lo hace por ti, por el mero hecho de mantener su track o curso y tener sustentación controlada. Y no te lo cuentan, no porque sean malas escuelas o academias, o porque no exista el efecto Coriolis como este magufo trata de demostrar. No te lo enseñan al detalle, sencillamente porque no pertenece al tema de aviación, sino al de la física. Bastante tienen los pilotos que estudiar y aprender todas las materias que se les enseñan como para meterle más física, fórmulas y ecuaciones en la cabeza para algo que al final no te va a servir para nada. No obstante, gracias a magufos como Moisés, me dio la curiosidad de saber qué hay detrás del fenómeno, y es por ello que le dedicaré un vídeo entero y no alargaré más con ese asunto. Este vídeo solo es para poner en contexto qué tipo de nuevo magufo apareció y hasta dónde puede llegar la obsesión de querer demostrar algo que todo el mundo, sobre todo grandes profesionales de la física, le han demostrado que no es así, que está en un enorme error, y le han dado enormes detalles del por qué lo está. Por lo tanto, esta conclusión tuya es una de las cosas más absurdas que haya visto en mi vida. Ya está claro de que en las escuelas de aviación no se enseña nada absolutamente sobre este tema. Quiere decir, ya eso de por sí constituye la evidencia definitiva de que la Tierra no está girando, porque si los pilotos no tienen que considerar eso, y sin embargo deberían considerarlo si la Tierra estuviese girando, obviamente la Tierra no está girando. Lo dicho, una conclusión absurda para un planteamiento absurdo. Pero esto los pilotos con los que has hablado también te lo han dicho a ti. Así lo comenta en su vídeo, pero él simplemente niega que el efecto Coriolis sea mínimo. Él está convencido de que un avión no podría corregir ese efecto. Pero hay que tener en cuenta de que la Tierra, según el modelo heliocéntrico, no está quieta, o sea, está moviéndose y cada latitud tiene una velocidad tangencial. O sea, cada latitud de la Tierra, básicamente, en una Tierra giratoria constituye un marco de referencia inercial. O sea, cada latitud constituye un marco de referencia inercial, porque ahora mismo estoy en Bolivia y yo no siento ningún movimiento. Digamos que estoy en la Tierra esférica, en la Tierra giratoria, y yo no siento ningún movimiento. O sea, ¿qué explica la ciencia de que no sentimos este movimiento? Porque es a velocidad constante. Pero esta velocidad de aquí, de Bolivia, no es la misma que el Ecuador. En el Ecuador son 1700 km por hora, aquí es mucho menos. Confundes velocidad tangencial con velocidad angular. La velocidad angular del planeta es siempre la misma. Esa es la velocidad constante a la que se refiere tu famosa ciencia oficial. Esto es una vuelta por día, o una revolución por día si quieres, los famosos 15 grados por hora. La velocidad tangencial es simplemente causa directa de la angular, y es diferente, como bien mencionas, en cada latitud. Si recorres menos distancia en el mismo tiempo, la velocidad será menor en comparación con esos paralelos donde recorrerás más distancia. Esto es algo que todo el mundo sabe, pero en fin, veamos a ver a dónde quieres llegar. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia de velocidad tangencial. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo, el avión básicamente lo que hace es dar un salto desde un marco de referencia inercial hacia otro que tiene otra velocidad de diferencia, o sea, de otra velocidad tangencial de la Tierra, ¿no? Por eso es que debería ocurrir el efecto Coriolis. Exacto, Moisés. Y de hecho el efecto Coriolis existe. Creo que te mostré suficiente documentación antes donde te explican muy detalladamente los efectos del mismo, tanto en la atmósfera como en el avión. Pero si no estás aún convencido, te comentaré que el efecto Coriolis se ha tenido en cuenta desde hace muchísimo tiempo, sobre todo para el lanzamiento de misiles balísticos a largo alcance, como te muestro en estos dos manuales, que por supuesto también te los dejaré disponibles en la descripción.
También te dejaré una modelización del efecto Coriolis sobre el movimiento de proyectiles de largo alcance que considero bastante interesante. Todo esto, por supuesto, también destruye tu postulado, ya que afirmas que no existe el efecto Coriolis cuando se tiene en cuenta en infinidad de manuales de este tipo. Vamos a explicar un momento cómo los aviones giran, cómo giran los aviones. O sea, los pilotos sí deben estar acostumbrados a aplicar la centrípeta, porque obviamente, de hecho, cuando ustedes hacen un giro coordinado, ustedes están aplicando una fuerza centrípeta, porque si ustedes lo que hacen es, quieren hacer un giro, y lo que hacen es mover solamente el timón de cola, se van a seguir moviendo en la misma dirección. Y lo que hacen es mover solamente el timón de cola, se van a seguir moviendo en la misma dirección. Y lo que hacen es mover solamente el timón de cola, se van a seguir moviendo en la misma dirección. Y lo que hacen es mover solamente el timón de cola, se van a seguir moviendo en la misma dirección. los aviones están volando en esta dirección, Ahora, si el avión quiere girar hacia la derecha, ¿qué pasa? El avión gira hacia la derecha, hace su maniobra de giro, por lo tanto el avión cuando gira cambia su rumbo. Entonces esto es importante, esto es importante saberlo. Hay un debate con un ingeniero aeroespacial de la NASA, Me gustaría detenerme en este tema. Considero importante para entender cómo funciona la mente de este chico este tipo de cosas. Él mismo nos ha compartido links de Quora donde según él hay grandes profesionales que están de acuerdo con su postulado. Ojo al dato, él mismo los ha compartido porque según él, ahí le dan la razón. Él dice que hay muchos más posts donde expone sus postulados, pero nos compartió solo un par de ellos. Aquí voy a mostrar rápidamente qué tanta razón le dan. Los links originales enlazan al post en inglés y os los dejaré en la descripción, así como también un documento Word con los más de 400 mensajes traducidos. Empezaremos por este ingeniero de la NASA que Moisés dijo que estaba de acuerdo con su postulado. Se llama Kate Chamberlain. Tiempo después, puso otro ejemplo de un científico alemán, que según él también congeniaba con su postulado.
tenía ni un solo mensaje en el que le dieran la razón en nada. Esto solo demuestra que algo no funciona por ahí arriba, Moisés. Dentro de su obsesión por tratar de llevar razón, solo se encuentra una y otra vez con profesionales que, más allá de tener la paciencia de responderle, encima no paran de corregirle e indicarle los puntos donde se equivoca. ¿Por qué expongo todo esto aquí? Porque el mundo de los terraplanistas, el cual en términos generales abunda en bastante ignorancia, pocos o nulos conocimientos en todas las ramas de la ciencia y sobre todo fe religiosa, andan buscando a alguien que se exprese aparentemente bien, que use términos físicos aparentemente complejos y si tiene una titulación universitaria, como es el caso, mejor que mejor. Pero vemos que cualquiera que domine las diversas materias de la ciencia que Moisés toca, enseguida se le corrige y muestran que en verdad este chico no tiene voluntad por aprender ni por corregir. Con lo aquí expuesto, podemos comprobar una vez más que su motivación es puramente religiosa, camuflada en ciencia y conocimientos mal adquiridos. Podemos observar el daño que puede generar en la mente de un ser humano basar todo en la religión. Yo no tengo problema ninguno con la gente que tenga sus propias creencias religiosas, ningún problema. El problema es cuando las llevas al extremo, cuando los mezclas con la ciencia y las interpretas voluntariamente como única verdad, a pesar de que la observación te diga lo contrario. Las creencias religiosas pueden ayudar a mucha gente en su vida personal. De hecho, es natural desde los primeros tiempos en la historia que la gente tienda a creer en deidades. Pero tratar de mezclar ciencia con religión es un error desde mi opinión personal tremendo, porque te lleva a casos como el de Moisés. Él dice que el avión va inclinando su trayectoria poco a poco. ¿Qué pasa? Cuando el avión inclina su trayectoria, está dando una componente en dirección contraria al desplazamiento que tendría en esta dirección. Por lo tanto, él va a mantenerse sobre el meridiano. Se mantiene sobre el meridiano si hace, en teoría, sí es posible que se mantenga sobre el meridiano. Cuando llega a Toronto, a la latitud de Toronto, tiene que tener esta inclinación, que es de 21 grados con respecto al norte. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que digo yo? Cuando el avión vuelve a alinearse con el norte, porque necesita alinearse con el norte para aterrizar, porque no puede aterrizar con esta inclinación, obviamente. El avión tiene que estar alineado con la pista para poder aterrizar. Es muy difícil seguirte el hilo. Juro que tuve que ver esta parte unas cuantas veces para intuir lo que querías decir. Si no fuera porque en el chat fui capaz de entender tus delirios, no creo que hubiera sido posible. Y como esto va para el público, trataré de decir lo que creo que él quiere expresar. Para empezar, él cree que una pista debe estar de alguna manera alineada con la dirección del vuelo de un avión, cuando lo cierto es que la orientación de una pista es diferente para cada aeropuerto, y depende de la posición geográfica del mismo, elevaciones montañosas cercanas y muchos factores más que son objeto de estudio antes de construirla, pero según Moisés la pista debería estar alineada con el paralelo terrestre, para así poder aterrizar en el sentido de la rotación de la Tierra. Como no es el caso y las pistas están de cualquier manera, pues para él supongo que esta es otra prueba de que la Tierra pues no está rotando. Y según él, el avión debería tener una inclinación de 21 grados con respecto al meridiano antes de llegar a Toronto. ¿Por qué 21 grados? Bueno, lo explicaré detalladamente en el siguiente vídeo, pero por ahora os diré que comete un fallo principalmente. Él, en ese ejemplo, está tratando de corregir la deriva que te ocasionaría el efecto Coriolis como si se tratase de una corrección por viento, o sea, poniendo rumbo en contra de la dirección del efecto Coriolis. Pero el efecto Coriolis no es como un viento, es una aceleración aparente que el avión tendrá que contrarrestar. Pero él esto lo sabe muy bien y sin embargo realizó el vídeo de esa manera. Pero igual, repito, el efecto Coriolis no se corrige con rumbo. Trataremos eso en el siguiente vídeo. Por otro lado, un avión no debe estar alineado con el norte para aterrizar, ni siquiera debe estar con rumbo de pista en principio para aterrizar. El avión debe estar en curso a la pista para aterrizar. El rumbo que tenga dependerá absolutamente de la dirección del viento, puesto que el avión aterriza cara del viento. Pero ese es otro tema.
Después de un mes conversando con Moisés me he dado cuenta que tiene muchas lagunas aeronáuticas, lo cual es normal, yo tampoco sé de biología. La diferencia está en que yo no niego la tasación por el carbono 14, y él sí niega muchas cosas que los pilotos están haciendo allá arriba. Incluso niega también la tasación por el carbono 14, dicho sea de paso, porque va en contra de las sagradas escrituras. Pero en fin, no nos salgamos del tema. Este chico confunde rumbo con curso o track. El rumbo es la orientación de la aeronave con respecto al norte magnético. El track es la derrota actual de la aeronave. Podemos imaginarlo como la sombra del avión sobre la Tierra si el Sol estuviera encima del avión. El rumbo no tiene por qué coincidir con el track. De hecho, es poco común que lo haga, ya que hay muchos factores, como mencioné antes, por los que la aeronave deberá corregir rumbo para mantenerse en su curso. Y en este punto radica prácticamente todo el error de concepto de Moisés. Él cree que el avión, una vez llega a Toronto, mantiene la velocidad tangencial que adquirió en Miami, en el momento de su despegue. Y cada instante que avanza está sometido al rozamiento de la atmósfera que lo rodea, aparte del hecho de que la aeronave hace constantes ajustes de potencia para tratar de ir a una velocidad constante. Y eso implica el uso de los motores. En el instante en el que hay un motor en una aeronave proporcionando una potencia determinada, ya no puedes volver a considerar más el vector de velocidad tangencial inicial. Ese ya murió. La atmósfera, los motores y la capacidad de los pilotos para mantener su curso hacen que el avión en cada instante se adapte a la velocidad tangencial de la Tierra en la latitud donde el avión se encuentre. Por otro lado, como veremos en el siguiente vídeo, hablamos de que la velocidad tangencial del planeta cambia muy paulatinamente a lo largo de la ruta de un avión comercial, omitiendo completamente el hecho de que el avión, centímetro a centímetro, metro a metro, kilómetro a kilómetro, latitud a latitud, o sea, en todo momento ajusta su velocidad tangencial a la correspondiente en ese punto. ¿Por qué? Porque el avión tiene sustentación. Esta sustentación controlada, que por ejemplo no tienen los proyectiles, combinada con un banqueo minúsculo y constante, como ya veremos en el siguiente vídeo, son los principales responsables del ajuste de la velocidad tangencial del avión a la de la atmósfera o del planeta. Y la velocidad tangencial del planeta es más o menos igual que la de la atmósfera. Vale. Si habéis aguantado hasta aquí, es momento de empezar a poner datos sobre la mesa, porque hasta ahora solo he dado palabras. ¿Cuál es la fuerza y aceleración de Coriolis en cada latitud? ¿Cuál es la diferencia de velocidad tangencial entre una latitud y otra? ¿Cuál es la deriva de la aeronave causada por el efecto Coriolis en cada latitud? ¿Cuánta potencia de la aeronave es necesaria para corregir ese efecto? ¿Por qué no hay documentación aeronáutica para instruir a un piloto acerca de la corrección de la deriva por Coriolis? Y lo más importante, ¿cómo hace la aeronave para corregir dicho efecto? En algunas webs sobre el efecto Coriolis y sus efectos en los aviones muestran lo siguiente. Si el piloto no compensa ese movimiento, llegará a algún punto al oeste de Buenos Aires y tendrá la sensación de que una fuerza ha actuado sobre el avión, desviándolo hacia la izquierda. Debido al efecto Coriolis, el piloto tiene que constantemente corregir por el movimiento de la Tierra. Sin esta corrección, el avión podría aterrizar en algún lugar de la parte del sur de Estados Unidos. Incluso en la Wikipedia, que nos dice, por supuesto el piloto corregirá esta desviación, pero no parece posible que pueda distinguirla de los efectos del viento o de los errores de reglaje de la posición neutra de los alerones de dirección y de profundidad. Los pilotos deben corregir, los pilotos se encargan de esta deriva, los pilotos. ¿Por qué le atribuyen esta acción al piloto todas estas webs? Si después vas y les preguntas a los pilotos y te dicen que no lo tienen en consideración para los vuelos. ¿Corrigen o no los pilotos la deriva ocasionada por el efecto Coriolis? Quédate un ratito, que enseguida salimos de dudas.
De hecho, en las imágenes del satélite Meteosat podemos apreciar perfectamente esta misma circunstancia de situación tranquila y estable, con los sistemas frontales que nos han ido atravesando y que en general dejaban una situación bastante tranquila. En todo caso, tenemos que continuar hablando, como les comentaba, de la llegada de nuevos frentes por el norte del país, de momento muy poco activos, tan solo están dejando nubes pero pocas precipitaciones, y aquí tenemos este embolsamiento de aire frío, aquí tenemos esta profunda perturbación, no nos va a afectar, pero asociada a ella los diversos sistemas frontales van a ir rozando el norte de la península. De hecho, en esta imagen del satélite se ve claramente donde tenemos la zona de bajas presiones, la borrasca, mientras que aquí prácticamente sin nubes tenemos esta situación, este anticiclón que domina también durante los próximos días y que está afectando principalmente al archipiélago canario. De hecho, la evolución de la presión en superficie del mapa de isobaras para las próximas horas nos muestra el avance de este sistema frontal que va a rozar el norte de la península, dejando todavía mañana algunas débiles precipitaciones, sobre todo en zonas del noroeste del país, y esta profunda perturbación. Observen estas isobaras tan juntas, esto quiere decir que el temporal de viento está garantizado durante los próximos días, y fíjense que principalmente va a ser en el Reino Unido donde este temporal va a ser muy fuerte. Aprovechando esta circunstancia, esta configuración de borrascas y anticiclones, queríamos hacerles notar algo sobre el viento. Mantenemos precisamente esta misma configuración y lo que les comentamos es que en situaciones lógicamente normales, la lógica a veces es un poco contrapuesta, pues el viento tendría que ir de las altas presiones hacia las bajas presiones. Si solo actuase sobre la masa de aire la presión, la fuerza de la presión, este viento tendría que ir en esta dirección. Vamos a ver si ahora pinta, así es. En general tendría que ser, por tanto, perpendicular a las isobaras. Pero esto no es bien lo que les comentamos, porque normalmente lo que les decimos es que el viento es paralelo a las isobaras. Hay que tener en cuenta otro factor importante, y es que la Tierra va rotando, obviamente, y precisamente debido a la rotación de la Tierra tenemos otra fuerza que actúa sobre esta masa de aire, en este caso la fuerza de Coriolis, y lo que provoca en el hemisferio norte esta fuerza es que el viento poco a poco se vaya desviando en el hemisferio norte hacia la derecha, provocando por tanto que si solo actúan estas dos fuerzas, que el viento sí que sea, en este caso, paralelo a las isobaras. Es el que se denomina viento geostrófico. En todo caso, para ser del todo exactos, tendríamos que tener en cuenta también otra fuerza que actúa sobre este viento y que es la fuerza centrípeta. Con todo ello, lo que ocurre es que una partícula que estuviera situada en la zona de altas presiones iría viajando más o menos en esta dirección en forma de espiral, siendo más o menos también paralela a las isobaras, pero poco a poco aproximándose hacia el centro de la perturbación hasta, después de dar un par de vueltas, llegar al centro de la borrasca. Esto es más o menos el viento que encontramos y que vamos a tener también durante los próximos días en nuestro país y también en Europa, donde el temporal, como pueden comprobar, va a ser muy intenso. Bienvenidos a todos a esta segunda entrega sobre el efecto Coriolis. En el anterior vídeo pudimos ver cómo el peso del postulado de nuestro magufo Moisés era alegar que los pilotos no corregían el efecto Coriolis, y pudimos ver superficialmente que es el avión el que se encarga de esta corrección, siempre que el piloto mantenga sustentación controlada y rumbo, cosa que evidentemente hacen en todos los vuelos para llegar a su destino. Pero en este vídeo vamos a ahondar un poquito más sobre el proceso físico que hay detrás de todo esto, y también vamos a ver exactamente qué es el efecto Coriolis, cómo afecta realmente a la aeronave y por supuesto cómo hace el avión para corregir dicha deriva. El efecto Coriolis no es más que una desviación aparente para un observador dentro de un sistema en rotación. En realidad, el objeto que atraviesa o que es lanzado desde dentro del sistema en rotación va a seguir una línea recta desde el punto de referencia inercial, pero desde dentro del sistema se verá como la trayectoria es curva. Este desvío que observamos se puede cuantificar y de hecho se expresa como una fuerza y una aceleración a la que llamamos fuerzas o aceleraciones ficticias, porque en realidad no hay un trabajo detrás de ellas que produzca dicha fuerza o aceleración. Recordemos, el objeto solo sigue su línea recta, pero eso no quiere decir que no podamos expresar dichas fuerzas o aceleraciones con fórmulas matemáticas y poder predecir dicha trayectoria o incluso corregirla. Por supuesto, y esto es muy importante, y como ya comenté en el anterior vídeo, la primera ley de Newton dice claramente que la trayectoria será línea recta siempre y cuando no haya fuerzas externas que actúen en el sistema. En otras palabras, con ayuda de fuerzas externas, como lo son por ejemplo los motores de un avión, dicha línea recta en el marco inercial ya no será línea recta, sino que curva. Por lo que el efecto Coriolis no solo se puede expresar en términos de fuerza y aceleración, sino que además
se puede corregir sin ningún problema, ya que dicho sea de paso, sus efectos son mínimos, como aquí voy a demostrar. Sin más dilación, voy a mostraros una magufo calculadora que diseñé para esta ocasión, con la intención de poner números al efecto Coriolis, y después entraremos en cómo hace un avión para corregir dicho efecto. Aquí en la primera pestaña podemos calcular la fuerza y aceleración de Coriolis de cualquier objeto en nuestro planeta Tierra. Pongo entre comillas fuerza y aceleración por el hecho de que ambas son fuerzas ficticias. Es la manera en la que expresamos matemáticamente el efecto que observamos del objeto desde nuestro marco no inercial. Pero no os confundáis, el hecho de que sean ficticias no quiere decir para nada que sus efectos no sean reales. Son tan reales como la vida misma. Solo debemos introducir masa, velocidad y latitud y podremos saber qué ángulo de banqueo necesitaremos para corregir dicho efecto en ese punto. También podríamos cambiar la velocidad angular de la Tierra, pero solo nos serviría para experimentar cómo afectaría el efecto Coriolis a los aviones en el caso de que la Tierra girara más rápido o más despacio. Es un experimento interesante que después trataremos. Diseñé la tabla así para poder calcular el desvío ocasionado por el efecto Coriolis de cualquier aeronave, de cualquier peso o incluso de cualquier pájaro. La tabla usará todos estos valores aquí fijados en el resto de pestañas. Aunque aquí también nos dirá qué velocidad angular o qué ángulo de deriva corregiremos en cada segundo con dicho banqueo en esa latitud. Es importante establecer la diferencia de estos dos conceptos que pueden parecer similares. Ángulo de banqueo es el ángulo que nos muestra el horizonte artificial de un avión. Es el ángulo que forma el eje lateral del avión, el eje de la envergadura alar para que nos entendamos, con la horizontal en ese punto. Es un concepto simple. Ahora bien, la velocidad angular o ratio de viraje es el número de grados por segundo que el avión gira sobre su eje vertical imaginario, y esto va a depender directamente de la velocidad del avión. Por ejemplo, si para realizar un giro de 90 grados tardamos 30 segundos, la velocidad angular o radio de viraje será de 3 grados por segundo. Este viraje se conoce como viraje estándar, que ya describí en el vídeo de los giróscopos, y que no es el mismo para todas las aeronaves, precisamente por la velocidad. Para el que tenga curiosidad en saber cuál es la regla para calcular los 3 grados por segundo, los pilotos suelen usar la fórmula del 10% de la velocidad TAS más 7. Así pues, para corregir dicha velocidad angular en un avión de pistón, por ejemplo, a 140 nudos de velocidad, deberíamos banquear unos 20 grados. Sin embargo, en un avión comercial que vuele a 400 nudos, deberíamos virar como 40 grados para conseguir el mismo giro. Por eso en los aviones comerciales se suele usar un viraje estándar inferior, que viene siendo de 1.5 grados, el cual se consigue con un ángulo de banqueo bastante inferior. Además, un avión comercial no debe virar más allá de 30 grados por comodidad del pasaje. Ya adelanté en el vídeo anterior que el efecto Coriolis se corrige con banqueo y no con deriva. ¿Pero por qué es esto así? Pues vamos a estudiar las fuerzas que intervienen en un banqueo para poder entender esto y lo veremos claramente. Un avión está sometido principalmente a 4 fuerzas en un vuelo. En el sentido horizontal tenemos el empuje y la resistencia. Estas serán responsables del avance del avión. Y en el eje vertical estará la sustentación, que es siempre perpendicular a la superficie alar y en sentido opuesto a la gravedad si el avión está nivelado. Y por último, la cuarta fuerza sería el peso de la aeronave. En vuelo recto y nivelado, la sustentación total actúa vertical y directamente opuesta a la gravedad, al peso. Pero al alabear el avión, la sustentación, que sigue siendo perpendicular al eje transversal del aeroplano, actúa ahora en un plano inclinado. Si desglosamos esta sustentación en 2 vectores, uno vertical y otro horizontal, en ángulo recto el uno o del otro, el vector componente vertical de la sustentación se opondrá al peso, a la gravedad, mientras que el vector componente horizontal de la sustentación actuará como fuerza centrípeta tirando del avión hacia el centro de un eje imaginario e impulsándolo a girar alrededor de dicho eje, contribuyendo la sección de cola a mantener el aeroplano alineado con el viento relativo en la trayectoria curvada.
En síntesis, el objeto de alabear el avión para virar consiste en inclinar la sustentación para que, además de soportar el peso del avión, provea la fuerza centrípeta que mantiene al avión alrededor del eje vertical de giro, contrarrestando la fuerza centrífuga que tiende a expulsar al avión de la trayectoria curvada. Y es aquí el punto importante. Es parte de esta componente horizontal la que contrarresta las fuerzas de Coriolis en todo momento. La sustentación en el sistema inercial genera la aceleración centrípeta y el necesario banqueo para generar la trayectoria curva. En el marco no inercial, el movimiento es recto, pero el banqueo constante es necesario para contrarrestar el efecto Coriolis, por lo que ya sabemos que es la propia sustentación la que genera dicho banqueo. Concretamente, la componente horizontal del vector sustentación. Pero, ¿por qué esto es así? ¿Acaso el avión se banquea sin que el piloto lo percate? Efectivamente, pero estamos hablando de una cantidad muy ínfima, de centésimas o décimas de grado, como veremos después. Tengamos en cuenta que si el piloto mantiene su curso, está obligando al avión a ir en una dirección, restringiendo cualquier desplazamiento en otro sentido. Podemos imaginarlo como que el avión se mantiene en un raíl y el piloto interviene directamente en mantenerlo en este raíl. Al mantener sustentación controlada, o sea, altitud, estamos restringiendo otro movimiento en el eje vertical, y el piloto también es responsable directo de esta acción. Es por ello que si obligamos al avión en ir en una dirección en el eje X y también mantenerlo fijo en el eje vertical Z, solo le estamos dando un grado de libertad para moverse, que sería el eje Y. Por lo que si tenemos una aceleración en el eje Y, como es la de Coriolis, el avión automáticamente se virará lo necesario para contrarrestarla, para poder seguir volando en la dirección que quiere el piloto. Estamos hablando de microbanqueos, que a pesar de ser pequeñitos, se pueden detectar como veremos más adelante. Es por esta razón por la que muchas webs, que no son de aviación evidentemente, te van a decir que el piloto es el responsable de este banqueo, porque él es el responsable de mantener rumbo y sustentación que genera ese banqueo. Evidentemente, ya dicho sea de paso, los pilotos son responsables de su avión en su totalidad, no solo de los pasajeros, sino también de todos y cada uno de los movimientos del avión, así sean ellos los accionadores directos o indirectos de los mismos. ¿Pero de cuánto banqueo estamos hablando? ¿Son conscientes los pilotos de este banqueo? Volvamos a la tabla para responder estas preguntas. Introduciremos como ejemplo el peso de un 737, cuyo máximo take-off weight es de 80.000 kilogramos, y una velocidad de crucero de 900 km por hora. Ya con estos valores aquí mismo abajo nos indica el ángulo de banqueo y el correspondiente ángulo de deriva corregido por dicho ángulo de banqueo. Fijaros de qué cifras estamos hablando. El banqueo necesario para corregir el efecto Coriolis en la latitud 25 sería de 0.09, lo cual correspondería a una velocidad angular de 0.004 grados por segundo. Esa velocidad angular quiere decir que el avión giraría 0.004 grados por segundo si el efecto Coriolis no existiera. Pero desgraciadamente para algunos existe, y esta velocidad angular simplemente anula el efecto Coriolis en esa latitud, y el avión continúa volando su trayectoria. Pero ¿qué hay del resto de latitudes? Porque la fuerza y aceleración de Coriolis incrementa ligeramente con la latitud. Ok, pasaremos a la siguiente pestaña y no os asustéis con tanto numerito que veréis aquí porque es bastante sencillo. En la primera columna enumeré los 90 grados de latitud de cada hemisferio, grado a grado. La idea es ver la evolución de los siguientes fenómenos en todas las latitudes. La aceleración de Coriolis en cada latitud la tenemos en esta columna y la fuerza de Coriolis en estas dos columnas. En esta en concreto está en newtons y en la otra en kilopondios, que creo que es más fácil de analizar y comparar con nuestra vida cotidiana. Bueno, como podéis ver, fijaros en el banqueo necesario para corregir el efecto Coriolis a todas las latitudes. Veréis que utilicé dos métodos diferentes para calcular dicho banqueo.
Lo hice para cerciorarme de que los resultados eran correctos. Podéis observar que son exactamente los mismos ángulos, todos los caminos llevan a Roma. Luego los explicaré. En un avión de 80.000 kilogramos y a 900 km por hora, fijaros de qué cifras estamos hablando. Desde 0.004 grados en la latitud 1 hasta 0.2 grados en latitudes polares. Si bajamos la velocidad, por ejemplo, a 200 km por hora y cambiamos el peso a 1500 kilos, como una avioneta, vemos que el ángulo de banqueo baja a 0.01 y en las latitudes polares 0.047. Bueno, para el cálculo de la aceleración de Coriolis en realidad solo hay que tener en cuenta la velocidad, no la masa. La masa solo se consideraría para el cálculo de la fuerza de Coriolis. Pero nos servirá bien para analizar los efectos conforme empezamos a reducir el peso. Por último, podemos ver que aceleración de Coriolis debería contrarrestar un pájaro que vuele a 25 km por hora y pese unos 10 kilos. Podemos ver que los ángulos de banqueo son extremadamente ridículos e insignificantes. Este ángulo de banqueo es generado, como dije antes, automáticamente por la sustentación. Y es por ello que los pilotos comerciales no deben prestar atención directa a este hecho. Ni siquiera deben hacerlo los pájaros que migran de una zona a otra. Así que, quedando este punto claro, contaré de forma breve cómo se calculó este ángulo de banqueo. En verdad, es más simple de lo que parece. Lo que hacemos es ver qué aceleración de Coriolis tiene el avión en una latitud. Seguidamente, la comparamos con la fuerza de la gravedad y vemos el porcentaje que representa. Por último, solo debemos calcular la arcotangente a esta cifra y nos dará el ángulo de banqueo para esa aceleración. En la columna de al lado vemos que tenemos la velocidad angular, producida por ese banqueo. El desarrollo de esta operación se lo debo a Tetraedron y en la descripción os dejaré dichos documentos. Es este cálculo que os muestro aquí. Y la velocidad angular al final se calcula solamente dividiendo el seno de la latitud entre 120. Y es muy importante la conclusión a la que se puede llegar. Esta velocidad angular, en grados por segundo, es independiente de la velocidad de vuelo y vale, por lo tanto, tanto para una avioneta como para un pájaro. Lo que sí va a cambiar y es dependiente de la velocidad es el ángulo de banqueo para conseguir dicha velocidad angular. Y podéis estar seguros de que está bien calculado, ya que realizo las comprobaciones manualmente en la última pestaña de esta tabla, para unas cuantas latitudes, con un avión, eso sí, a 900 km por hora. Y sumando los desplazamientos ocurridos en cada segundo durante los 444 segundos que tardaría un avión a esta velocidad en recorrer 111 kilómetros, o sea, un grado, el desplazamiento coincide prácticamente a la perfección con el desplazamiento teórico que nos da el cálculo de la supuesta deriva usando la diferencia de velocidad tangencial, que es este otro punto al que quería llegar con las cuentas que hizo nuestro magufo Moisés. No es posible de ninguna manera, además de que esto es una locura, esto no sucede. Los aviones, por ejemplo, este vuelo llegaría con 21 grados de inclinación con respecto al norte. Aquí podéis ver cómo calcula los ángulos de deriva, que según él, el avión debería corregir como si de un viento se tratara. Todo lo que hace es calcular latitud a latitud la diferencia de velocidad tangencial y asumir que dicha diferencia de velocidad tangencial es lo que el avión se va a desplazar lateralmente en cada latitud. Por tanto, dado dicho desplazamiento, el avión debería poner estos ángulos de deriva, no de banqueo, para corregir dicho desplazamiento. Es así como podemos ver que llega a la conclusión de los 21 grados de deriva en Toronto. Simplemente sumó todas las derivas de cada latitud como si de un viento se tratase. Veréis, es cierto que en muchas ocasiones se utiliza banqueo para corregir viento, pero en verdad solo es en aterrizajes, y muy ligeramente, ya que lo normal es ayudarse un poquito con los pedales, o sea, con el timón de cola. Pero en ruta, el viento sí se corrige con rumbo, o sea, giramos la aeronave X grados para que apunte hacia donde viene ese viento, y la nave continuará por el curso deseado. Pero en el caso del efecto Coriolis no podemos hacer eso, porque no solucionaría nada.
La nave corregiría parte de dicha deriva, sí, pero no sería suficiente. La aceleración de Coriolis no es viento y va cambiando con la latitud. Debe corregirse con otra aceleración en sentido opuesto, provocada por la componente horizontal de la sustentación, como indiqué con anterioridad. El segundo método que usé para calcular este ángulo de banqueo lo calculé de la manera inversa. Conociendo la velocidad angular de la aeronave, calculada anteriormente como el seno de la latitud partido por 120, necesaria para corregir el efecto Coriolis, vamos a calcular el ángulo de banqueo necesario para corregir dicha velocidad angular. Y aquí sí, va a depender de la velocidad de la aeronave, ya que, dada una velocidad angular, necesitaremos un banqueo determinado para conseguirla. Pero si la velocidad del avión es mayor, el banqueo para conseguir dicha velocidad angular también va a ser mayor. Por lo que para el cálculo usé estas fórmulas que vemos en pantalla. El radio de viraje sería igual a la velocidad al cuadrado dividido por la aceleración de la gravedad multiplicado por la tangente de dicho banqueo. Sabiendo que este radio de viraje sería igual a la velocidad del avión dividido por la velocidad angular, nos quedaría esta expresión de aquí, que sustituyendo dicho radio nos quedaría que la velocidad de la aeronave dividida por la velocidad angular es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre la aceleración de la gravedad multiplicado por la tangente del banqueo. Y tras desarrollar la operación para despejar el banqueo, que es lo que vamos buscando, nos quedaría que dicho banqueo simplemente sería la arcotangente de la velocidad angular de la aeronave por la velocidad de la aeronave dividido entre la aceleración de la gravedad. Estos resultados son los que vemos en la columna con el método 2 y podemos observar cómo coinciden a la perfección con los del método 1 que calculé anteriormente. De hecho, aquí me gustaría pararme un segundito. Como podéis observar, en esta columna podemos ver el radio de Coriolis, pero ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que dada una aceleración correspondiente a una latitud, la aeronave tendería a desviarse realizando un círculo. Recordemos que esto es imaginando que esa aceleración fuera la misma en todas las latitudes, cosa que no es así, ya que en esta latitud 1, por ejemplo, correspondería a 98.488 kilómetros de radio, o en la latitud 45 correspondería a 2.430 kilómetros de radio. Este diámetro de la circunferencia teórica del efecto Coriolis se calcula fácilmente dividiendo la velocidad de la aeronave entre el producto de la velocidad angular de la Tierra por el seno de la latitud. Como buscamos el radio, pues simplemente lo dividimos entre 2. Como la aceleración de Coriolis incrementa con la latitud, cada vez el radio del teórico círculo que recorrería sería inferior. Por lo que el famoso banqueo de la aeronave debería realizar un círculo también de igual radio, pero en sentido contrario para contrarrestar dicho efecto, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que nos calcula la columna justo aquí a la izquierda. Dado la velocidad angular de la aeronave, ¿qué radio describe? Como mencioné antes, el radio de viraje se calcula dividiendo la velocidad del avión entre su velocidad angular, por lo que podemos comprobar que el radio que describe la aeronave con dicho banqueo es exactamente igual al radio que describe la aeronave por culpa del efecto Coriolis. Como el banqueo es en sentido opuesto a este radio, el efecto queda totalmente anulado y una vez más podemos comprobar que el banqueo calculado a través de dicho ángulo de viraje es totalmente correcto. Así que, visto esto, pasamos a la siguiente pestaña llamada ángulo de banqueo bien calculado, donde analizo muy escrupulosamente tanto el desplazamiento teórico de la aeronave que nos causaría el efecto Coriolis, así como el banqueo necesario para realizar dicha corrección. En la primera columna vemos el desplazamiento que tendría lugar si no se corrigiera nada nunca, o sea, el desplazamiento acumulado. En la segunda columna vemos el desplazamiento local de cada latitud. Seguidamente vemos qué ángulo de banqueo es el necesario para corregirlo y después os pongo la velocidad angular producida por dicho ángulo de banqueo. Recordemos que el ángulo de banqueo va a depender de la velocidad de la aeronave. Pero la velocidad angular necesaria para corregir el efecto Coriolis va a ser siempre la misma. Es decir,
La velocidad angular producida por el banqueo de la aeronave necesaria para corregir el efecto Coriolis no depende de la velocidad de la aeronave, depende del banqueo. Y este banqueo sí dependerá de la velocidad. Será mayor o menor según la velocidad del avión, pero independientemente de cuál sea la velocidad, el avión siempre se banqueará estos grados que muestra esta columna en una determinada latitud para generar la velocidad angular, que siempre será la misma en una latitud para corregir el efecto Coriolis. Cierto es que esta velocidad angular es mínima, como podéis observar, así como el banqueo necesario para generarla. Es por ello precisamente que siempre se ha considerado algo ínfimo y despreciable, pero sin lugar a dudas es un banqueo necesario para corregir el efecto Coriolis que el avión realizará automáticamente siempre y cuando el piloto mantenga altura y rumbo, algo que se hace en todos los vuelos, dicho sea de paso. También os lo comparo con el viento para que más o menos se pueda entender de qué tipo de efecto se está hablando, pero me gustaría resaltar que no se corrige como si fuera un viento. Por otro lado, dicho sea de paso, un viento de estas características ni siquiera se tiene en consideración en un vuelo real, no produciría ningún desplazamiento relevante en la aeronave. Por último, podemos ver la velocidad tangencial de nuestro planeta que va desde los 1670 km por hora en el Ecuador hasta cero en los polos. En la siguiente columna podemos ver lo que decrementa dicha velocidad, latitud a latitud, a medida que nos acercamos a los polos, y la expreso también en metros por segundo. Este decremento no es solo por latitud, evidentemente es paulatino y constante kilómetro a kilómetro, metro a metro, cada segundo de vuelo en rutas meridionales. He de dejar claro que estoy solo teniendo en consideración dicho vuelo norte-sur, para los cálculos de tiempo, ya que son los que sorprendentemente usaba de ejemplo nuestro magufo, a pesar de que en realidad el efecto Coriolis afecta de la misma medida más o menos a todos los vuelos, a excepción a aquellos que vuelen a lo largo del Ecuador. Este decremento de velocidad tangencial es muy pequeño, y con el paso del tiempo en ruta y a medida que nos acercamos al norte, un avión que mantenga curso y altitud y por supuesto el banqueo corrector sufrirá una pequeña pérdida de velocidad, que podemos observar en esta columna, y recuperar dicha pérdida de velocidad exigirá un poquito de potencia, como demuestro aquí. Esto, señores, es parte del pilotaje activo. Ningún piloto corrige 0.4 km por hora, ni siquiera 2 o 3 km por hora. Tampoco corregirán 0.4% de potencia. Fíjense que corregir quirúrgicamente un 1% de potencia apenas es 1 milímetro en el recorrido de la palanca de potencia. Entonces, ¿cómo se llevan a cabo estas microcorrecciones? Pilotaje activo, señores. He aquí un ejemplo de lo que hace el piloto automático. El pilotaje activo, tanto manual como automático, se encarga en un vuelo de mantener ciertos parámetros que segundo a segundo serán corregidos para que no se desencadenen en problemas mayores con el tiempo. Creo que esto es fácil de entender. Por supuesto, cualquier incremento de potencia en cualquier maniobra debe ser restaurado después de haberla realizado. No se acumula la potencia como nuestro magufo cree entender. La potencia se restaura siempre para que el avión no se acelere. Entonces, recapitulando, ¿qué diferencia hay entre un proyectil y un avión? ¿Por qué al proyectil sí le afecta el efecto Coriolis, pero no a un avión? Bueno, a ambos les afecta el efecto Coriolis, pero el avión tiene sustentación controlada y capacidad de maniobra. El proyectil sencillamente no. Viendo esto desde su punto de vista físico en un marco inercial, podemos observar como en el caso de un proyectil que lanzamos desde el Ecuador, tenemos dos vectores de velocidad,
un vector tangencial inicial y un vector de velocidad en el sentido del vuelo. El vector resultante sería este. Por lo que en un lanzamiento desde el ecuador hacia el norte, el proyectil viraría un poco hacia el este, dado que no tiene capacidad de maniobra. El vector velocidad del proyectil cada vez será más pequeño y el vector de velocidad tangencial inicial sí se mantendría a lo largo de la ruta, por lo que el resultante sería un vector que cada vez viraría más hacia el sur. Por supuesto, no estamos considerando rozamiento con la atmósfera. Pero, ¿qué ocurre con un avión? Vemos como el avión, al igual que el proyectil, despega rumbo norte desde el ecuador y también tiene el mismo vector de velocidad tangencial inicial. El vector de velocidad del avión, suponiendo que ya alcanzó su velocidad de crucero, será constante, por ejemplo 900 km por hora. El vector de velocidad tangencial inicial muere en el momento que el avión hace su primer viraje o cambia la potencia del avión. ¿Por qué? Porque sencillamente modificó su velocidad, modificó su potencia, cambió su inercia inicial. Y sobre todo porque, como mencioné antes, el hecho en sí de tener sustentación controlada generará un microbanqueo en contra de la aceleración de Coriolis y ajusta en cada instante la velocidad tangencial del avión a la que tiene la atmósfera o el planeta en esa latitud. Por lo que podemos ver como si el vector de velocidad tangencial en esta latitud es este, y el vector velocidad es constante, conforme el avión avanza, el vector resultante apuntará cada vez más al norte y no hacia el sur como ocurre con un proyectil. Esto, señores, significa que el avión realizará una trayectoria curva en el marco inercial, como de hecho prevé la primera ley de Newton en caso de fuerzas externas. Y esto, para nuestro magufo Moisés, es pervertir la física, cuando no se da cuenta que mantener el vector de velocidad tangencial inicial todo el trayecto en un avión es precisamente pervertir la física, porque un avión no es un proyectil. Un avión tiene sustentación controlada y capacidad de maniobra. Un proyectil no. Aparte de todo esto, también tenemos que tener en consideración la atmósfera y el número de Reynolds. Este número es muy importante en este tema, ya que el grado que afecta el efecto Coriolis en un objeto que atraviesa un fluido depende mucho de este factor de Reynolds. Hablando de forma coloquial, este número indica indirectamente el grado de acoplamiento del avión a la atmósfera. Por ejemplo, el vuelo de los insectos es muy diferente al de las aves y de los aviones, porque les afecta mucho más la viscosidad del aire. Coriolis es una fuerza inercial y su efecto depende de la relación inercia-viscosidad. Cuanto más pequeño es el ente volador, menos le afectará el efecto Coriolis, y no solo porque deba poner menos ángulo de banqueo, sino sobre todo por el factor del número de Reynolds, que en estos casos es hasta más importante. Todos los cálculos realizados en esta tabla, como comenté anteriormente, están basados en un mundo donde no tenemos en consideración el rozamiento con la atmósfera. Y como hemos podido observar, los ángulos de banqueo para la corrección del efecto Coriolis son ínfimos. En la vida real tenemos una atmósfera que gira con el planeta que hará que estos ángulos de banqueo incluso sean más pequeños. La atmósfera es determinante para empezar porque sin ella no tendríamos sustentación en el avión, pero aún más porque parte de la resistencia frontal anula parte de las fuerzas centrífugas. Estamos hablando que tanto la sustentación como la propia atmósfera en conjunto forman la fuerza centrípeta que da la rotación de la trayectoria en el sistema inercial. Si a esto le sumamos además el factor de Reynolds, como comenté antes, llegamos a la conclusión
del por qué a todos los pilotos se les dice que el efecto Coriolis es ínfimo y despreciable. Y no es porque los ángulos de corrección sean extremadamente ridículos, que también, sino que además la atmósfera amortiguará gran parte de ese efecto, disminuyendo aún más estos ángulos, ayudado por supuesto por el banqueo automático que el avión realizará por el hecho de mantener rumbo y altitud controlada. De hecho, las trayectorias inerciales de un proyectil ocasionadas por la rotación de la Tierra son bastante curiosas y aquí os traigo unas cuantas. Como podemos observar, el efecto Coriolis evidentemente existe, pero para un avión que vuela en una atmósfera que rota con el planeta y que además efectúa un microbanqueo corrector, no es ningún problema alcanzar el destino programado. Lo cierto es que nuestro magufo solo tiene en consideración la fuerza de Coriolis, pero lo cierto es que hay dos fuerzas, la de Coriolis y la centrífuga, y cada una desenvuelve un papel en equilibrio con la otra, dependiendo de hacia dónde se dirija el vuelo. Pero la verdad es que analizar cada situación exigiría un vídeo mucho más extenso que este, y ahora mismo no viene al caso. La atmósfera siempre juega un papel determinante en la fuerza de Coriolis propiamente, no lo que cree entender nuestro magufo Moisés, y es la aceleración que genera el banqueo sustentación. Solo que para entender la trayectoria real del avión hay que comprender todas las fuerzas implicadas. Para que os hagáis una idea, imaginaros una plataforma giratoria de 1 kilómetro de radio, girando hacia el este. Un automóvil en la parte exterior de la plataforma quiere ir por un radio recto hasta el centro. El motor del coche tiene que actuar contra la fuerza centrífuga. También actuaría Coriolis, que intentaría sacarle del radio, pero si mantenéis recto el volante, la resistencia lateral de los neumáticos lo impediría. Esto equivale al banqueo del avión. Si por el contrario, el coche tiene que ir desde el centro al exterior, irá frenando porque la fuerza centrífuga tiende a empujarle fuera. Se supone una velocidad constante. La resistencia lateral de la rueda impediría la fuerza de Coriolis. Lo cierto es que esta tabla está muy completa, y después de realizarla me pregunté si alguien más aparte de yo perdió el tiempo en hacer este tipo de cuentas, y descubrí que sí. Llevo usando más de 4 años la página web de Walter Bisling para el uso del cálculo del horizonte con la altura, como pudisteis ver en mis vídeos de volando muy alto, o para el cálculo de los objetos ocultados por la curvatura, como también habréis podido ver en varios de mis vídeos. Sin embargo, no me había percatado de que él ya había estudiado este fenómeno del efecto Coriolis, así que me sirvió para confirmar que mis cálculos eran correctos. Walter realizó un tremendo trabajo aquí, todo muy didáctico y muy bien explicado. Por supuesto, os dejaré el link en la descripción, ya que tiene una infinidad de trabajos muy útiles, sobre todo para la demostración a los magufos de que están equivocados en cualquiera de las cosas que suelen afirmar. Por supuesto, nuestro magufo Moisés también insiste en haber refutado a Walter Bisling, como no podía ser de otra manera, basándose en esta conversación. En este vídeo de Wolfie tenemos un comentario fijado de Walter Bisling donde expresa que Wolfie pudo detectar el ángulo de banqueo para la corrección del efecto Coriolis con la instrumentación del avión que volaba Wolfie. Yo le expresé a Walter mi duda al respecto.
en ese aspecto, ya que lo cierto es que los instrumentos de la aeronave, en especial el horizonte artificial y el coordinador de viraje, funcionan con la gravedad local del avión. Esta gravedad local es el resultado del vector de la aceleración de la gravedad más el vector de la aceleración centrífuga ocasionada por el propio banqueo, necesaria para la corrección del efecto Coriolis. Por lo tanto, vemos que el avión en verdad está sometido a un nuevo vector de aceleración de la gravedad, llamémoslo G'. Sí, de acuerdo, estamos hablando de que G y G' serán muy parecidos, pero no serán iguales. Entonces, lo que yo le expresaba a Walter Bisling es que los instrumentos del avión trabajarían en referencia a ese nuevo G', por lo que para el avión y los pilotos, el avión indicaría estar totalmente nivelado con respecto a G', mientras que para un observador en tierra podría ver el avión banqueado, si tuviera una visión de águila, por supuesto, ya que estamos hablando de 0.1 grado de inclinación. Esto se vería más claro, por ejemplo, si la Tierra girase 1000 veces más rápido, como indiqué al principio del vídeo. Si usamos la Magufo calculadora y ponemos el periodo por 1000, vemos que el ángulo de banqueo para la corrección del efecto Coriolis sería enorme y visible desde un observador en tierra, esta vez sí, sin necesidad de tener ojo de águila, omitiendo por supuesto el hecho de que un observador en tierra pudiera sobrevivir a una Tierra que gira 1000 veces más rápido, pero dejemos eso a un lado. Sin embargo, los pilotos y la instrumentación del avión indicarían que están nivelados con respecto a la aceleración de la gravedad local del avión, o así lo creía yo, por lo que yo pensaba que el ángulo de banqueo no se podía detectar desde el avión. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues ocurre que los sistemas de referencia inercial del avión son totalmente capaces de detectar los diferentes tipos de fuerza y aceleraciones a los que son sometidos. Hablamos de las aeronaves modernas. Un avión con giróscopos mecánicos estándar no sería capaz. Al ser capaces de detectar los diferentes tipos de fuerzas, siempre funcionarán con respecto a la aceleración de la gravedad de la Tierra, y no bajo la resultante de cualquier otra fuerza. Bien, está claro que el ángulo de banqueo para la corrección del efecto Coriolis puede ser detectado en aeronaves con sistemas de referencia inercial eléctricos, como de hecho así lo detectó Wolfie en uno de sus vuelos. Fue aquí cuando apareció nuestro magufo Moisés a edefutar a Walter. Y aquí os dejo lo que Walter le dijo. Vamos a ver qué tanto lo refutó.
Nuevamente, Walter destruyó al magufo al igual que lo hizo el ingeniero de la NASA, o el científico alemán, que mostré en el vídeo anterior. Por alguna razón o enfermedad mental, nuestro magufo sale de todas estas conversaciones pensando que refutó a los demás. Es realmente como si viviera en su propia realidad paralela. Lo cierto es que carece de un factor clave, llamado humildad. Yo mismo tuve que documentarme sobre estos temas de física y acudir a profesionales para poder transmitir en este vídeo sus conocimientos. Creedme que para mí hubiera sido mucho más fácil inventar cualquier cosa y sacar un vídeo en 3 días y punto, pero así no me gusta trabajar. Ofrezco explicaciones que provienen directamente de profesionales en la materia y acepto sin mayor problema ayuda si no tengo los conocimientos en alguna materia en específico. ¿Qué hace por el contrario nuestro magufo? Aquí podéis ver ejemplos claros de humildad. En definitiva, el efecto Coriolis producido por la rotación terrestre es una experiencia diaria, existe y las aeronaves lo corrigen gracias a la componente horizontal de la sustentación. Esta componente existe por el mero hecho de tener sustentación y la sustentación controlada existe gracias a los motores. Por eso un avión puede corregir dicho efecto mientras que un proyectil no. Uno de tantos problemas que tiene nuestro magufo es que él cree que este método del banqueo del avión para contrarrestar el efecto Coriolis es de la autoría de Walter Wilson, pero no puede estar más equivocado. La autoría de este método no es de nadie en particular. Este método de banqueo automático del avión es una respuesta natural del avión producida por forzar al avión a seguir un rumbo y una altitud. Walter Wilson solo aplicó la física y las matemáticas para calcular dicho banqueo, al igual que otros antes que él lo hicieron. Este método, Walter lo puso en su web allá por septiembre del 2020, y sin embargo fíjense que hay otras web anteriores que también te calculan dicho banqueo de la misma manera. Es más, cuando yo realicé mi magufo calculadora de Coriolis ni siquiera sabía del método de Wilson y llegué a los mismos resultados gracias al asesoramiento de grandes físicos, por supuesto. Por lo que no hay autoría en la ejecución de fórmulas matemáticas. Esto no es el teorema de Pitágoras o el teorema de Tales que grandes matemáticos descubrieron en su día. Este método solo es la consecuencia lógica a la que se llega para contrarrestar una aceleración real que experimentamos en nuestro planeta, debido a la rotación terrestre. Conclusión lógica a la que cualquiera que estudie el fenómeno llegará sin necesidad de conocer la conclusión a la que otros llegaron antes. El hecho de que no se considere este efecto de corrección directamente en los manuales es simple, no afecta lo más mínimo a una aeronave. Como dijimos antes, la fuerza que se opone a la de Coriolis es en verdad la provocada por la componente horizontal de sustentación del avión. Para mantener la altitud con un ángulo de inclinación determinado, la fuerza de sustentación debe incrementarse y para ello se aumenta el ángulo de ataque, lo que de por sí provocaría un aumento de la resistencia inducida, así que para mantener la velocidad debe incrementarse el empuje. ¿Pero cuánto? Walter aquí diseñó una calculadora para esto, donde podemos ver que para un Airbus 320 supone un incremento del 0.0002%. por lo que no se tiene que tener en consideración en absoluto algo tan ínfimo, y más aún cuando el piloto no debe corregirlo de forma directa, ya que manteniendo rumbo y sustentación y por supuesto con la ayuda de la atmósfera, este mismo efecto queda totalmente anulado. Así que aquí doy por finalizado toda la temática en relación a este magufo y del efecto Coriolis. Ha quedado bastante claro que el efecto no solo existe, sino que evidentemente los aviones lo corrigen. Siento que los vídeos hayan sido algo extensos, pero pienso que la ocasión lo merecía y había mucho que explicar, aparte del hecho de que me lo he pasado en grande realizándolos. La magufo calculadora de Coriolis tiene mucho más que contar, pero quizás en otra ocasión. La tenéis disponible en la descripción por si queréis echarle un vistazo y hacer vuestras propias comprobaciones. Lo cierto es que el efecto Coriolis no es la única evidencia de rotación que tenemos, y es por ello que en el siguiente vídeo mostraré muchísimas más evidencias de rotación terrestre.
Espero que hayáis disfrutado con este vídeo y que haya quedado claro el asunto. Este vídeo lo vamos a dividir en 3 capítulos. El primer capítulo será la refutación a su lógica, segundo capítulo, correcciones para anular el efecto Coriolis, y por último el tercer capítulo será la refutación de las aceleraciones y longitudes recorridas calculadas por Moisés. Supongamos que la proposición P es verdadera y que conocemos de antemano cuáles serán las implicaciones físicas Q que aparecerían por causa de P. Si vamos a la experimentación y descubrimos que las implicaciones Q no se manifiestan, eso significa que P es una gran mentira. Capítulo 1. Modus tollendum tollens. Analicemos esto que nos cuenta su video. Aunque aquí claramente pone si la Tierra estuviese girando, Moisés lo hace extensivo a cualquier plataforma rotativa. Este sería el argumento lógico planteado por Moisés. La premisa P, si la Tierra o una plataforma gira, implica necesariamente Q. O sea, no existen movimientos rectilíneos o geodésicos en el marco rotatorio, siempre son trayectorias curvas. Como en la Tierra existen los movimientos rectilíneos, eso implica que la Tierra no se mueve. Observen atentamente este experimento. Este vídeo demuestra que un móvil puede ir recto en una plataforma giratoria. Por lo tanto, la implicación Q de Moisés es falsa. No es que Q sea falsa en una Tierra rotatoria, no, sino que la propia implicación en sí es falsa. La implicación Q no nace de la física, sino que es cosecha propia de Moisés. Así funciona la verdadera ciencia, señores. Este experimento mostrado constata que Moisés tiene carencias fundamentales en física, como veremos en los siguientes capítulos. Entre otras cosas, Moisés se obceca una y otra vez en tomar una parte incompleta de la realidad. Ningunea la existencia de otras fuerzas presentes en el sistema. En el mundo hay muchas más fuerzas que Coriolis, la centrífuga o la gravedad. En mis 2 vídeos anteriores ya mostré algunas de estas fuerzas como la sustentación y el banqueo. De hecho, se han podido llegar a medir dichos microbanqueos en la vida real, como este que midió por ejemplo Wolfie o este que lo medí yo mismo. En mis 2 vídeos anteriores os presenté de una manera muy detallada, incluso con una magufo calculadora como la llamé, donde pongo valor a todas estas fuerzas dependiendo del peso y velocidad de la aeronave para mostrar lo insignificantes que pueden llegar a ser. Ya que Moisés ha bajado su postulado a tierra firme, en esta ocasión me ceñiré a fenómenos terrestres. Una de las fuerzas especialmente interesante es la resistencia estática, que analizaremos en el capítulo 3. El mundo real es incomprensible sin esta fuerza, Moisés, y no la veo en tus modelaciones, como tú las llamas. Esta pelota que mostró en su vídeo apenas tiene rozamiento, no vale para aplicar aquí. ¿En serio crees que el niño es autolanzado para seguir esa trayectoria curva? ¿Pasaste de catapultar aviones a catapultar niños? ¿Necesitas cálculos para saber que el niño puede parar cuando quiera, igual que ha arrancado? ¿Dudas que pueda hacer una L o ir donde le parezca? ¿Cómo puedes creer en un mundo así y darnos lecciones a los demás de la realidad? Capítulo 2. Sistema inercial y no inercial. Correcciones. En este capítulo aplicaremos el concepto más intuitivo de lo que es un sistema inercial y el no inercial, suficiente para este caso. Consideraremos no inercial a todo sistema acelerado e inercial al sistema que no lo está y sin sutilezas gravitacionales. Por lo tanto, cuando se diga sistema inercial, debemos pensar en un sistema en reposo o a velocidad rectilínea uniforme. Lo contrario sería automáticamente en un sistema acelerado y usaremos este término. Desde el punto de vista de un observador dentro del sistema, lo que caracteriza al tipo de sistema es la detección de fuerzas ficticias. Si nuestros sentidos no son suficientes para captarlos, recurriremos al instrumental más sensible. Una fuerza ficticia es aquella que podemos sentir o medir, pero cuya causa no procede de un agente físico conocido. En el marco de la física clásica, un motor, la fricción, el campo gravitatorio o el eléctrico
generan fuerzas reales porque podemos asociar la causa a un objeto material con una masa o una carga. La fuerza centrífuga, Coriolis, etc., no proceden de un ente físico, sino que se debe a las aceleraciones del propio sistema y por eso se llaman ficticias o fuerzas inerciales. En otras palabras, estas fuerzas dependen íntegramente del observador en sí, de si está observando en un marco inercial o no inercial. Por ejemplo, si un autobús acelera, sentimos una fuerza ficticia que nos tira hacia atrás. Lo mismo pasa cuando frena. Una fuerza ficticia nos empuja hacia adelante. El autobús es un sistema acelerado porque detectamos ese tipo de fuerzas. Por el contrario, nos sujetamos a una barra para no salir despedidos. Y esa es una fuerza real porque procede de algo físico, la barra. Por tanto, en un sistema inercial solo se perciben fuerzas reales. En un sistema acelerado se perciben fuerzas ficticias, además de las reales. Esta es la diferencia teórica, pero en general podríamos decir que es muy difícil encontrar un sistema inercial estricto. Muchas veces, lo que determina que consideremos estar en un sistema u otro es la sensibilidad del instrumental. El criterio es que si se detecta una fuerza ficticia, el sistema es acelerado, pero si no se detecta, es inercial, provisionalmente. Ha costado siglos detectar fuerzas ficticias en la Tierra, porque son sumamente pequeñas. Por eso se consideraba un sistema en reposo o inercial. Los fenómenos naturales a gran escala, como los huracanes y mareas, avalaban una rotación, pero fueron los experimentos de precisión de tipo giroscópico los que confirmaron que rotaba. Lo importante de este punto es recordar que si en un sistema somos capaces de detectar fuerzas ficticias, entonces será sistema acelerado. Si no los detectamos, no podemos asegurar que sea estrictamente inercial. Lo único que podemos decir es que es inercial hasta un grado de precisión que depende de nuestra tecnología. Moisés comete dos tipos de errores, unos conceptuales, que trataremos a continuación, y otros de valoración, donde sus experimentos mentales no tienen el grado de precisión para detectar las fuerzas ficticias generadas en el posible giro. Por tanto, no prueban nada sobre la rotación o el reposo terrestre. En cambio, hace tiempo que la tecnología humana encontró fuerzas ficticias en el sistema Tierra, desde los péndulos a todas las variantes giroscópicas o los vuelos espaciales. Sabemos que es un sistema acelerado, un sistema rotando. El único argumento en contra es el negacionismo conspiranoico. Un error típico de conceptos físicos es confundir cinemática con dinámica. En la cinemática se establece un sistema, utilizando sus coordenadas. Se describe la función de la trayectoria de un cuerpo en el espacio respecto del tiempo. Si derivamos la función respecto del tiempo, nos dará las velocidades en cada punto, y si volvemos a derivar, tendremos las aceleraciones. Esto es independiente de si el sistema es inercial o no. No hay nada que prohíba la existencia de una trayectoria rectilínea con velocidad uniforme dentro de un sistema acelerado. La trayectoria solo es una función dentro de un sistema de coordenadas. Es como prohibir un trazo recto con lápiz en un sistema de coordenadas gráfico. La dinámica establecerá las fuerzas implicadas en la trayectoria cinemática. Si solo con las fuerzas reales conocidas el sistema es coherente con las leyes mecánicas de Newton, el sistema será inercial. Si tenemos que añadir fuerzas ficticias para mantener la coherencia mecánica de Newton, entonces será acelerado. Lo que debe quedar claro es que una trayectoria no implica nada sobre la inercialidad del sistema. Prohibir una trayectoria rectilínea uniforme dentro de un sistema acelerado, como hace Moisés, no tiene sentido cinemático ni dinámico. Las fuerzas ficticias se introducen para que el sistema acelerado siga cumpliendo las leyes de Newton como si fuera un sistema inercial. Entre ellas, la primera ley. Si en un sistema la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, dicho cuerpo permanecerá en su estado de movimiento inicial en dicho sistema. En los sistemas acelerados hay que sumar también las fuerzas ficticias con las reales. La prohibición de los movimientos rectilíneos uniformes en sistemas acelerados es tan ridículo como prohibir el reposo de dicho sistema. Veamos 4 ejemplos. El bloque está en reposo en un tren con suelo sin rozamiento. Su peso queda anulado por la fuerza del suelo. Hay 2 fuerzas reales. El sistema se mueve a velocidad uniforme y el muelle no ejerce fuerza. Cumple la primera ley de Newton. Es un sistema inercial. En este caso, hay una aceleración del sistema hacia la derecha. Se observa un estiramiento del muelle que ejerce una fuerza real en el bloque hacia la derecha. Siguiendo la ley de Newton, el bloque debería acelerar hacia la derecha dentro del sistema tren debido a la fuerza real del muelle. Sin embargo, el bloque tiende al reposo, por tanto, viola la segunda ley de Newton. Para que eso no ocurra,
introducimos una fuerza ficticia hacia la izquierda que anula la del muelle. Esa fuerza ficticia hace que el reposo del bloque sea coherente con la primera y segunda ley de Newton. La fuerza del muelle más la fuerza ficticia es igual a 0. O sea, el bloque en reposo. Insisto, este punto de vista es el de un observador dentro del sistema tren. Este es un tren visto desde arriba. El sistema se acelera hacia la izquierda. El bloque experimenta una fuerza real de la pared hacia la izquierda. Al permanecer en reposo, en el sistema tren, viola la segunda ley de la mecánica. Por tanto, introducimos una fuerza ficticia hacia la derecha y así cumple las leyes de Newton, permaneciendo en reposo en el eje X. Como no hay fuerzas resultantes en el eje Y, el bloque puede moverse recto y uniforme en dicho eje, como dice la primera ley. Esta simulación es vista desde un sistema inercial y esta es vista desde el propio tren acelerado y suelo con rozamiento. El cuerpo parte de una velocidad inicial hacia la izquierda. El sistema tren se acelera hacia la derecha y por tanto aparece una fuerza ficticia hacia la izquierda. Si el suelo no tuviera rozamiento, el cuerpo se movería aceleradamente hacia la izquierda. Sin embargo, el rozamiento dinámico crea una fuerza hacia la derecha. Si ambas fuerzas se anulan, el cuerpo se mueve a velocidad constante y rectilínea dentro del sistema tren acelerado. En un caso real, el cuerpo se acelera hacia atrás del vagón hasta llegar a una velocidad terminal constante. Es similar a un salto desde un avión. La aceleración inicial se convierte en velocidad terminal por la fricción del aire. Estas leyes son completamente generadas para cualquier sistema acelerado, sea lineal o rotante. Los segundos se ejemplificarán más adelante. Todo el mundo sabe que un objeto puede permanecer en reposo en un disco rotante si la sujetan fuerzas reales que se oponen a las ficticias, a la centrífuga en este caso. Pasa lo mismo con el movimiento rectilíneo uniforme. Basta que haya fuerzas reales que se opongan a las ficticias, siendo la resultante nula. La falacia experimental de Moisés es que sus objetos son indiferentes a otras fuerzas, como la fricción estática o la de unos raíles, como por ejemplo objetos rodantes o niños deslizantes sin rozamiento exclusivamente. Es el mundo irreal donde vive Moisés. Resumiendo, Moisés establece una implicación de que un sistema acelerado prohíbe el movimiento rectilíneo uniforme dentro de ese sistema. Y eso es completamente falso. La primera implicación que tendría que manifestarse si la Tierra estuviese girando es la siguiente. Ningún móvil que intente desplazarse entre dos puntos de la Tierra podrá describir una trayectoria lineal o geodésica entre ambos puntos. La trayectoria siempre será curvada y acelerada. Capítulo 3. Trayectorias y energía. Un sistema A puede transferir energía y momento a otro B si actúa una fuerza entre ellos. De hecho, fuerza se define como variación de cantidad de movimiento respecto al tiempo. Un ejemplo. Supongamos que un nadador que quiere atravesar un río con orillas calmas y fuerte corriente en el centro, nada con una fuerza perpendicular a la corriente. No podrá evitar ser arrastrado por la corriente del centro. No mantiene la velocidad inicial de orilla. Cuando llega al otro lado, tampoco conserva la velocidad de la corriente central. Hay un intercambio de momentos entre el agua y el nadador, en un tramo positivo y otro negativo. Al cambiar su velocidad, también cambia su energía. Otro ejemplo, una cinta transportadora, como el de los aeropuertos y metros grandes. Tenemos un conjunto paralelo de bandas. Cada banda se mueve más rápido según aumenta el eje Y. La persona del paraguas rojo atraviesa por las bandas a 2 metros por segundo en dirección Y. La velocidad X se la da la cinta que pisa. La persona del paraguas azul atraviesa las cintas por un puente. Se pueden observar varias cosas. El tiempo que tardan ambos en cruzar las cintas es el mismo. La velocidad final del paraguas rojo es mayor que la del azul. El camino recorrido por el rojo es mayor que el azul. El paraguas rojo no podría seguir esa trayectoria en los mundos de Moisés donde no hay resistencia estática en las cintas. Como primeras conclusiones intuitivas tenemos las siguientes. El sistema cinta le transfiere energía cinética al sistema persona roja, es decir, aumenta su velocidad. Si el recorrido fuera a la inversa, la persona le pasaría energía a la cinta mientras baja su velocidad. El del paraguas rojo no está más agotado que el azul, por haber recorrido más camino a mucha más velocidad. Cada vez que la persona roja cambia de banda, el exceso de velocidad en los pies
haría que se cayese hacia la derecha, que sería la fuerza ficticia que ejerce ahí, para no perder el equilibrio. Entonces inclinará el cuerpo hacia la izquierda. Equilibra la fuerza ficticia con el peso de su cuerpo inclinado y la resistencia estática del suelo. Si tomamos todas las cintas como un sistema conjunto, será no inercial. ¿Por qué? Porque cuando un móvil se mueve en el eje Y, aparecen fuerzas ficticias. Supongamos un conjunto de bandas de 1 milímetro de ancho, con incremento muy pequeño de velocidad entre bandas. La trayectoria del paraguas rojo será parabólica, porque a medida que avanza en el eje Y a velocidad constante, hay un incremento de la velocidad en el eje X. El sistema de cintas transfiere energía a la persona de forma continua. Cuanto más rápido se mueva en Y, mayor será la aceleración y se tendrá que inclinar más para compensar la fuerza ficticia o inercial. Una plataforma giratoria se puede considerar un sistema de bandas de transporte continuo. En la zona polar terrestre, la diferencia de velocidad por un paso de 1 metro hacia el ecuador es de 7 centésimas de milímetro por segundo. Si una persona se mueve radialmente, sin rozamiento, desde el centro al exterior, el sistema rotante no puede transferirle energía porque no hay interacción de fuerzas entre ambos sistemas. Son los sistemas que le encantan a Moisés. Si hay una fricción estática entre el zapato y el suelo, como ocurre en la realidad, el sistema rotante le pasará energía en forma de velocidad tangencial. La persona toma la velocidad tangencial del suelo que pisa en cada momento. Si la persona se detiene en un punto, tendrá la velocidad tangencial del suelo que pisa. Lo mismo pasaría con un nadador en una corriente de agua rotante o un globo dirigible en una corriente de aire girando alrededor del centro. Estos ejemplos ya nos indican otro error conceptual de Moisés. La velocidad tangencial de un cuerpo no se conserva cuando hay intercambio de fuerzas con otro cuerpo del sistema. Solo se cumple esa pretensión en su mundo fantástico de cuerpos aislados sin rozamientos. Este error conceptual se suma al anterior de su modus tollens, como veremos ahora. Así que me gustaría retar al señor Moisés a que refute matemáticamente las ecuaciones de aceleración de la siguiente trayectoria cinemática. En el sistema inercial en coordenadas polares es una espiral de Arquímedes la siguiente expresión. La trayectoria r en función del tiempo se expresa como la velocidad por el tiempo y el ángulo en función del tiempo se expresa como omega por el tiempo. La velocidad en coordenadas polar serían estas que muestro en pantalla. Así que la aceleración en coordenadas locales que debe de refutar sería la aceleración radial y la aceleración tangencial, como aquí muestro en pantalla. Si no lo refuta, se verá que estas aceleraciones son generadas por fuerzas reales, sistema inercial, tales como el banqueo en los aviones, raíles en los trenes, fricción estática en los coches, arrastre del agua en los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas fuerzas reales se suman a las ficticias en un sistema acelerado y son exactamente opuestas a las fuerzas ficticias centrífuga y de Coriolis. Por tanto, la resultante será nula y podrá cumplir la primera ley de Newton dentro del sistema acelerado, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme. En resumen, Moisés establece que en la Tierra rotante las fuerzas ficticias deberían detectarse en base a dos conjeturas que resultan falsas por errores conceptuales. Por supuesto, dichas fuerzas existen, pero bajo un análisis correcto se calcula la dificultad de su observación y la necesidad de utilizar elementos de precisión como los giróscopos. Con respecto a las correcciones, su última baza es la imposibilidad de las correcciones. En primer lugar, para corregir algo se debe detectar un error. En el caso de una trayectoria guiada, el error evidente es la desviación de dicha trayectoria. Podemos saber o no las causas de esa desviación, pero eso es secundario. Por ejemplo, si suelto el volante del coche en una carretera recta y veo que se desvía hacia la derecha, el error evidente es el desvío. La causa puede ser un viento de costado, pendiente lateral en el asfalto, neumáticos con diferente desgaste, dirección mal equilibrada, peso de carga mal distribuido, etc. Lo normal es que no sepamos cuál es la causa dominante, salvo que alguna de ellas sea muy fuerte. Ningún profesor de autoescuela te hará un análisis físico de las causas implicadas. Te dirá que utilices el volante para enderezar la trayectoria y punto. El sistema de dirección de un vehículo es precisamente para anular el conjunto de fuerzas que tratan de desviarlo. Mantener el rumbo es anular ese ruido de fuerzas y no se necesita calcular la presión de los insectos en el parabrisas ni la aceleración
de Coriolis. El conductor de un coche no mide los grados que gira el volante para seguir recto, ni un piloto los grados del banqueo, ni un corredor mide si su pierna derecha trabaja un poco más. Solo sigue su rumbo con los medios de orientación que tenga. No necesita más correcciones. Las ideas anteriores proceden de la compresión de la primera ley de Newton, generalizada a sistemas acelerados. Si un cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme, la suma de todas las fuerzas reales y ficticias sobre dicho cuerpo es cero. En otras palabras, si haces que un cuerpo se mueva recto y a velocidades constantes dentro del sistema, corriges todas las fuerzas reales y ficticias que tratan de evitarlo. Señor Moisés, en la Tierra, sus sistemas ideales con cuerpos que conservan los momentos y las energías y se encuentran aislados del planeta no existen. Lo más aproximado a sus mundos ideales son los satélites, péndulos y giróscopos. Ellos nos dicen que la Tierra rota. ¿Para cuándo hará usted un experimento con alguno de ellos? Su cuerpo no es un péndulo. Construya uno usted mismo y no nos hagas perder más el tiempo. Un abrazo gigante y muy felices vuelos.